¿Qué tal, estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el tema de hoy estudiaremos los suelos, ¿ya? Eso sobre lo cual pisamos, sobre lo cual construimos nuestra casa, sobre lo cual los agricultores siembran, etcétera, ¿no? Vamos a ver de qué propiedades y componentes tienen el suelo y comprender la formación y la importancia de los mismos, ¿no? Profe, ¿qué es el suelo? Bueno, el suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre, ¿ya? Recuerden ustedes que por geósfera la corteza terrestre no es la primera capa, ¿no? ¿Ya? Luego está la capa oceánica, ¿no? Y así vamos yendo hacia el interior. Bueno, de la corteza terrestre, la más superficial, es decir, la que está arribita, la que se ve, es el suelo. A eso se le llama suelo. Y este suelo resulta, ¿no? De la descomposición de las rocas, ¿ya? Resulta de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la acción del agua, del viento y los seres vivos. Es decir, descomponerse es decir que se va haciendo pequeñito, ¿no? Se va hasta haciéndose polvito, ¿no? Ya sea por la temperatura, calor, frío, etcétera, ¿no? O humedad también, ¿no? Por la acción del agua, ¿no? El agua cae, llueve, ¿no? Y esa roca que se ve tan fuerte, al final se parte y así se va partiendo hasta que se hace polvito, ¿no? Y se hace tierra, se hace suelo, ¿no? A través del viento que también va limando, al soplar va limando las rocas, ¿no? Y se va descomponiendo, ¿no? Y también de los seres vivos que cogen la roca y la hacen añicos, ¿no? Y también se va formando el suelo. Bien, este proceso mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada vez más pequeños, ¿no? Se disuelven o van a formar nuevos compuestos, se conoce con el nombre de meteorización, ¿ya? Esos fragmentos de roca que se hacen cada vez más pequeños, que se disuelven o forman nuevos compuestos, se llama meteorización. Los productos rocosos de la meteorización se mezclan con el aire, ¿ya? Si una roca tiene aire, agua, o sea, una roca no es solamente roca, o sea, piedra o minerales, no, tiene aire, tiene agua, ¿ya? No agua así como nosotros nos imaginamos que cae no, del caño, ¿no? O del río, no, sino que tiene agua, partículas, ¿no? De agua, ¿ya? Y restos orgánicos provenientes de plantas y animales para formar suelos, ¿ya? Luego el suelo puede ser considerado como el producto, ¿ya? Entonces el suelo puede ser considerado como el producto de la interacción entre la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. ¿Ya? Interacción quiere decir que entran en relación a la litosfera, las piedras, las rocas, ¿ya? Con la atmósfera, que es el aire, ¿no? El clima, la temperatura, la hidrosfera, el agua, ¿no? Y la biosfera, ¿no? Los seres vivos, ¿no? Plantas y animales, ¿no? Este proceso tarda muchos años, razón por la cual los suelos son considerados recursos naturales no renovables, ¿ya? Recursos naturales no renovables. En el suelo se desarrolla gran parte de la vida terrestre. En él crece una gran cantidad de plantas y viven muchos animales, ¿ya? La edafología es la ciencia que estudia las características de los suelos, su formación, evolución, propiedades físicas, químicas, morfológicas, mineralógicas, distribución y aptitudes para su explotación agrícola o forestal. Entonces, la ciencia que estudia los suelos es la edafología, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Profe, ¿de qué se componen los suelos? Bueno, ya lo hemos anunciado un poco, ¿no? Acá cuando hemos visto, ¿ya? Que se mezclan, ¿no? Entonces los componentes, ¿cuáles son? Aire, agua, restos orgánicos. Entonces hay materia orgánica
y materia inorgánica o mineral. De eso está compuesto el suelo. En síntesis, un suelo contiene materia orgánica y materia mineral o inorgánica, ¿no? Entonces, la materia orgánica vienen a ser los restos orgánicos de plantas, de seres vivos, por ejemplo, las hojas, los animales que mueren, ¿no? ¿Ya? Y el material inorgánico vienen a ser los minerales, ¿no? ¿Ya? Los minerales. ¿Ya? Miren, ve aquí en este gráfico vemos la interacción de la atmósfera, aire, temperatura, ¿no? Hidrosfera, agua, ¿sí? ¿Ya? Litosfera, los minerales, ¿no? Aquí están. Y la biosfera, los seres vivos, los animalitos, ¿no? También ayudan aquí a descomponer las rocas y se forman los suelos, ¿no? ¿Ya? Bien, y uno de los componentes es el humus, ¿ya? El humus se encuentra en las capas superiores de los suelos y constituye el producto final de la descomposición de los restos de plantas y animales. Junto con algunos minerales tiene un color de amarillento a negro, el humus, y confiere un alto grado de fertilidad a los suelos. Eso lo haremos de aquí en unos minutos. ¿Ya? Entonces, los componentes del suelo son materia orgánica y materia inorgánica o mineral. Ahora, tiene varias fases, ¿no? Para que llegue a ser suelo, ¿no? La fase sólida, que primero es roca, ¿no? ¿Ya? Primero es mineral, ¿ya? ¿Sí? Entonces, luego es una fase líquida, ¿no? Que comprende el agua de la hidrosfera que se filtra por entre las partículas del suelo, como hemos visto acá. Y la fase gaseosa que tiene una composición similar a la del aire que respiramos, aunque con mayor proporción de dióxido de carbono. Además, presenta un contenido muy alto de vapor de agua. Cuando el suelo es muy húmedo, los espacios de aire disminuyen al llenarse de agua, ¿no? Entonces, el suelo tiene esas fases, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Las propiedades de los suelos. Tenemos propiedades físicas de los suelos. En cuanto a su estructura, forma en que las partículas se reúnen, ¿no? O sea, cómo está estructurado, o sea, cómo se unen esas partículas, ¿no? Cómo se reúnen. El suelo seco se agrieta y se ve la estructura, mientras el húmedo se maciza y no deja ver la estructura, por ejemplo, ¿no? Consistencia, es decir, la resistencia a la deformación o ruptura. Hay suelos que son más duros, ¿no? Por ejemplo, los cerros, ¿no? Esos que necesitan pues dinamita para poder llegar al mineral, ¿no? Si hay oro, cobre, ¿no? Densidad es el peso por volumen del suelo relacionado con la porosidad. Aireación, contenido de aire en el suelo, ¿ya? Y es importante para el abastecimiento de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Temperatura. El suelo recibe las radiaciones solares y se calienta, dando su temperatura donde su temperatura depende de cómo lleguen las radiaciones y cómo las asimile el suelo. El color varía de acuerdo al contenido de humedad, puede ser negro, blancuzco, pardo, amarillento, rojo, gris y verdoso. Su textura representa la composición granulométrica del suelo como la arena, limo y arcilla. Bien, ahí tenemos las propiedades físicas de los suelos. Clases de textura de los suelos. Textura viene a ser si son finos, si son ásperos, ¿no? Los suelos, ¿no? Muestran gran variedad de aspectos, ¿no? Fertilidad y características químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que los forman. El color, por ejemplo, es uno de los criterios más simples para calificar la variedad de los suelos. La regla general, aunque con excepciones, ¿no? Es que los suelos oscuros son más fértiles que los claros. Ojo al piojo, los suelos oscuros son más fértiles que los claros, por lo general, no siempre, por lo general, ¿ya? La oscuridad suele ser resultado de la presencia de grandes cantidades de humus, ¿ya? Y hemos visto lo que es el humus hace un momento. Bien, veamos las clases de textura de los suelos por su color. Si el suelo es rojo o castaño rojizo, suele contener una gran cantidad de óxido de hierro.
derivado de las rocas primigenias que no han sido sometidas a la humedad excesiva. Por tanto, el color rojo es en general un indicio de que el suelo está bien drenado, no es húmedo en exceso y es fértil. ¿Ya? Entonces es un suelo fértil, el suelo rojo. Los suelos amarillos o amarillentos, ¿ya? Tienen escasa fertilidad. Deben su color a óxidos de hierro que han reaccionado con agua y son de este modo señal de un terreno mal drenado. ¿Ya? Los suelos grisáceos pueden tener deficiencias de hierro u oxígeno o en exceso de sales alcalinas como carbonato de calcio. Bien, eso es con respecto al color, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos el color negro, que no necesariamente es siempre así, fértil, ¿no? No es un indicador de fertilidad, aunque por lo general, ¿no? Hay presencia de humus, ¿no? El rojo sí es fértil, ¿ya? Y es el suelo amarillo, por lo general no tiene escasa fertilidad, los suelos grisáceos pueden tener deficiencia de hierro, ¿no? ¿Ya? Y no son buenos, ¿no? Para la agricultura. Bien, la textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de distintos tamaños que la constituyen, ¿no? Entonces hay suelos que son como que se le llama arcillosos porque eso depende del tamaño de las partículas, ¿no? Del polvito, ¿ya? Las partículas del suelo se clasifican como arena, limo y arcilla. ¿Ya? Entonces, las partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 milímetros. Las de limo entre 0,5 y 0,002 milímetros. Y las de arcilla son menores de 2 milésimas. ¿Ya? Menores a 2 milésimas. Ya tenemos un cuadro, ¿no? En donde lo de rojito viene a ser lo limo. ¿Ya? ¿Ya? Lo limo. ¿Ya? Es decir, aquellos suelos que, digamos, son más propensos a la humedad, ¿no? ¿Ya? En general, las partículas de arena pueden verse con facilidad y son rugosas al tacto. Las partículas de limo apenas se ven sin ayuda de un microscopio y parecen harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se utilizan instrumentos y forman una masa viscosa cuando se mojan. ¿Ya? Aquí vemos las variedades de textura, ¿no? ¿Ya? Todas las variedades de textura. Aquí tenemos las medidas, ¿no? Materiales gruesos de 2 milímetros, arena gruesa 0,2, arena fina 0,5 milímetros, ¿no? Arena muy fina o limo grueso, ¿no? 0,02, limo 0,2 milésimas y arcilla menores de 2 milésimas. Bien, el horizonte de los suelos. Se define como horizonte de los suelos a las capas que forman el suelo. ¿Ya? O sea, el suelo también tiene sus capas, ¿no? El perfil de un suelo ideal comprende los siguientes horizontes. El horizonte A, tenemos aquí en el grafiquito el horizonte A. Este es el horizonte A, ¿no? También llamado horizonte de lavado por estar expuesto a la erosión y lavado de la lluvia. Es la capa más superficial del suelo. ¿Ya? Abundan las raíces y se pueden encontrar los microorganismos, animales y vegetales. Es de color oscuro debido a la presencia del humus. ¿Ya? Entonces es la capa más superficial del suelo, el horizonte A. El horizonte B recibe el nombre también de horizonte de precipitación, ya que aquí se acumulan las arcillas que han sido arrastradas por el agua del horizonte A. Es de color más claro que el anterior y está constituido por humus mezclado con fragmentos de rocas. ¿No? Entonces, el horizonte B. Aquí tenemos el horizonte B. ¿No? Entonces, a medida que se va bajando, ¿no? Vemos el horizonte A es más oscuro, el horizonte B ya es un poco más claro, ¿no?
El horizonte C se le conoce también como subsuelo o zona de transición. Está formada por la roca madre fragmentada, ¿ya? La roca madre fragmentada en proceso de desintegración, ¿ya? Entonces acá tenemos la roca madre, ¿no? Roca en desintegración, que viene a ser el horizonte C. Y el horizonte D es la capa más profunda del suelo. Está formada por la roca madre fragmentada, por lo que también recibe el nombre de horizonte R, ¿ya? También está lo que se conoce como el lecho rocoso, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya la roca madre, es decir, de donde se va a desfragmentar todito, ¿no? A desintegrar y se va a formar el suelo, ¿no? Que nosotros solamente, ¿no? Para la agricultura, por ejemplo, ¿no? El horizonte A. Para el horizonte B y C ya empieza a ver lo que es la minería, ¿no? ¿Ya? La minería. Bien. ¿Qué factores influyen en la formación de los suelos? Tenemos los factores litológicos, ya hemos visto, ¿no? Que se refieren a la naturaleza física y química de la roca madre, la cual puede ser de cualquier tipo, ya hemos dicho. La roca madre puede ser de cualquier tipo. Hay tres tipos de roca, ¿verdad? Las rocas ígneas, sedimentarias y mixtas. Cualquiera de ellas puede ser la roca madre. Factores biológicos son aquellos que están representados por los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, los cuales juegan un papel importante en el desarrollo de los suelos. Los factores topográficos son aquellos que se derivan de la ubicación, de la ubicación geográfica de los suelos, ¿no? No es lo mismo un suelo de la sierra que un suelo de la costa, ¿no? O un suelo de la selva que un suelo de la sierra, ¿no? Y los factores climáticos son los más importantes en la formación de los suelos, ya que el clima establece las condiciones de temperatura y humedad, es decir, condiciona, es decir, en el frío, pues los suelos van a ser, hay que trabajarlos más, ¿no? ¿Ya? Mientras que en la costa los suelos, digamos, son más arenosos, ¿no? Son más arcillosos. Y también vuelta aquí hace traer más irrigación, ¿no? Traer más agua para que sea más, para que se produzca la agricultura aquí en la costa, ¿no? Bien. El aumento de la temperatura influye de manera decisiva en muchas de las reacciones químicas que se desarrollan en los suelos, con lo cual se hace más intenso el proceso de desintegración de las rocas. Y el aumento de la humedad o de las precipitaciones es favorable para el aumento de los compuestos orgánicos y la disminución de las sales en los suelos. Y los factores temporales, que es el factor más importante, ¿no? Porque todo esto requiere de un tiempo, ¿ya? ¿Y por qué? Para que los suelos puedan actuar. Bueno, y eso, lo anterior, los factores, tiene que ver también con la formación de los suelos, ¿ya? Las rocas madre, ¿no? Que viene a ser el factor litológico, ¿no? Se va desintegrando, ¿no? Estas rocas se mezclan con la materia orgánica, factor biológicos, ¿no? Que facilita la desintegración, la acumulación de materia orgánica y minerales en las posiciones, ¿no? Horizonte se puede observar una organización en capas, ¿no? Entonces acá ya viene también a tallar lo que es la atmósfera, ¿no? Y el factor topográfico también, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las funciones de los suelos? Regulan los climas, eh, se produce el ciclo de nutrientes, ¿no? Es el hábitat para los organismos, regula las inundaciones, ¿no? Es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos, de aquí se saca, ¿no? Todas las materias primas para poder realizar la industria, por ejemplo, ¿no? Farmacéutica, minera, etcétera, ¿no? Bases para la infraestructura humanas, ¿no? En el suelo se construyen las casas, ¿no? Incluso las fábricas, ¿no? Suministro de materiales de construcción, de aquí para construir tu casa sacas el cemento, ¿no? El yeso, ¿no? Es una herencia cultural también, ¿no? Suministro de alimentos, fibras y combustibles, la agricultura, ¿no? Retención de carbono, ¿no? Que es para el efecto invernadero, ¿no? Y purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo. Muy bien, jóvenes.
este es el tema de hoy. Ahí hay 2 videos complementarios y también sus actividades las desarrollan y me las envían al correo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.